Hola, como habrán visto, no estoy solo. Vine acompañado con números muy grandes, enormes. Hoy trabajaremos con ellos. Veremos que hay formas simples de representarlos y de comprenderlos. Pero antes de trabajar con números grandes, es fundamental comprender la potenciación. La potenciación es la que nos permite calcular productos cuyos factores son todos iguales. De este modo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 2 a la quinta. Solo es necesario escribir como base el factor que se repite y el número de veces que hay que multiplicarlo por sí mismo como exponente. Entonces, 2 es la base y 5 el exponente. Así de simple. Pero atención, cuando trabajamos con potenciación y radicación, la distributividad con respecto a la suma y la resta que vale para la multiplicación y la división, aquí no tiene sentido. Sumar 2 más 5 y elevarlo al cubo no da lo mismo que sumar 2 al cubo más 5 al cubo. Y lo mismo ocurre con la radicación. Otro punto a tener en cuenta es que siempre que se realiza una potenciación de números negativos, la determinación del signo de la potencia se decide a partir de la regla de los signos de la multiplicación de enteros, teniendo en cuenta si es par o impar el exponente. La idea básica de potenciación y la más sencilla de abordar y de conocer es que es una multiplicación sucesiva de un mismo número, de un mismo factor. Sabemos que la cantidad de veces que se multiplica va a ser el exponente y el resultado es la potencia. La particularidad de potenciación es que el resultado, la potencia, crece rápidamente y esto es lo notable. Junto con la potencia, que es la quinta operación presentada como la quinta operación, tenemos la radicación. La radicación es la operación inversa. ¿Qué nos permite la radicación? Nos permite encontrar qué número fue elevado a determinado exponente para que nos dé esa potencia. Por ejemplo, yo tengo x elevado a la 3 me da 8, yo necesito encontrar ese número que es la base. Esto nos permite la radicación, encontrar qué número fue elevado a determinado exponente. Para expresar números que, por ser muy grandes o muy pequeños, requieren muchas cifras en su escritura, en sistema decimal utilizamos una herramienta muy útil llamada notación científica. La notación científica es una notación convencional que tiene como base el uso de potencias de base 10 de exponente entero. Básicamente, el exponente nos dice la cantidad de ceros que van detrás del 1 si el exponente es positivo y la cantidad de cifras que hay después de la coma si el exponente es negativo. Esta forma de notación no solo se usa en textos científicos, sino que también se usan en los códigos de las calculadoras y las computadoras. Es muy importante y necesario familiarizarse con este tipo de notación, porque los avances tecnológicos requieren su manejo y entendimiento. Cuando regresemos, les voy a contar algunas historias que incluyen números más grandes de los que jamás nos hubiésemos imaginado. Ya regresamos. Cuenta la historia que un sabio indio, inventor del ajedrez, le mostró su nuevo juego al rey Sriram. El rey, muy entusiasmado, le ofreció regalarle a cambio del juego lo que pidiera. El inventor, como muestra de su humildad, le pidió un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda
4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así duplicando en cada casilla hasta llegar a todas las casillas del tablero. El rey se extrañó de lo poco que deseaba el inventor y ordenó que le dieran lo que pedía. Pero cuando sus asesores hicieron bien las cuentas, notaron asombrados que no había trigo en el granero real, ni siquiera en todo el reino, para juntar la cantidad necesaria para cumplir el pedido, ¿no? ¿Cuántos granos debió haber entregado el rey al sabio para recompensarlo? Veamos. El tablero de ajedrez tiene 8 columnas de 8 cuadrados cada una. Entonces, el número total de casillas es de 64. Por lo tanto, los granos que hay que entregar son 1 por el primer casillero, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto y así siguiendo hasta el último. Observemos que son todas potencias de 2, hasta llegar a 2 a la 63. Observemos que por cada casilla hay que darle la suma de lo que se le dio por todas las anteriores, más 1. Por lo tanto, si queremos saber cuántos granos hay que darle al inventor, podemos ver cuántos granos habría que darle si el tablero tuviera una casilla más. Entonces, lo que tendríamos que darle por esa sola casilla es la suma de todas las anteriores más 1, es decir, 2 a la 64. Por lo tanto, la suma de lo que hay que darle por las 64 casillas anteriores es 2 a la 64 menos 1 grano. Arquímedes, en su tratado El Arenario, pretende probar que el número de granos de arena que hay en todo el universo podría contarse y desarrolló un método para representar grandes números. Se ocupó de los números que, por tan difíciles de calcular, pueden confundirse con la idea de infinito. ¿Qué hizo entonces Arquímedes? El problema se resuelve suponiendo que todo el planeta está formado por granos de arena, que la Tierra es una esfera de radio de 6.500 kilómetros y que 100 granos de arena ocupan un volumen de 1 milímetro cúbico. Podría haber calculado el volumen del planeta Tierra sabiendo que el volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. Entonces se toma 3,14 como el valor de pi y se obtiene la medida del planeta en kilómetros cúbicos. Ese valor resulta, expresando ese volumen en milímetros cúbicos, podemos estimar que el número de granos es Comparemos los granos de trigo del tablero de ajedrez con estos granos de arena. Sabemos que se trata de dos números muy grandes, pero ¿cuál de los dos es mayor? La notación científica puede ayudarnos en esta comparación. En la notación científica, un número se expresa con una sola cifra en la parte entera y dos cifras en la parte decimal, multiplicado por la potencia de 10 correspondiente. El exponente positivo indica la cantidad de cifras del número -1, agregando a la derecha los ceros que sean necesarios, mientras que el exponente negativo indica la cantidad de ceros entre la coma y la primera cifra distante del cero que hay a la derecha de la coma. El número de granos que se debieron entregar al sabio es... que se lee... Bueno, por suerte se puede escribir así. 1,84 por 10 a la 19. El número de granos de arena de todo el mundo se puede expresar como... de esta manera. 1,15 por 10 a la 32. Por lo tanto, es más grande el número de granos de arena
porque el exponente de 10 es mucho mayor en este caso. Compararlos así no es tan complicado. Las potencias no solo son útiles para comparar números grandes, también son muy útiles a la hora de calcular áreas y volúmenes. Veamos otro caso. Necesito calcular la superficie de un cuadrado de 2 metros de lado. Lo que debo hacer es calcular el producto. 2 metros por 2 metros igual 4 metros cuadrados. Dado un cuadrado con lados de 2 metros, se puede proceder a dividirlo en 4 partes trazando líneas rectas que lo corten en cuadrados de 1 metro de lado. Así obtendremos que la superficie del cuadrado de 2 metros de lado es de 4 metros cuadrados. Entonces, el cuadrado de lado 2 tiene área 4. La expresión simbólica que resume el cálculo del área de este cuadrado es una potenciación en la que la base es 2, es decir, la medida del lado. El exponente también es 2 e indica el número de veces que la medida se repite como factor, y 4 es la segunda potencia de 2. ¿Y sabían por qué la segunda potencia se llama cuadrado? Porque permite calcular el área de un cuadrado. Podemos repetir los pasos que acabamos de hacer para calcular el volumen de un cubo de 2 metros de arista. La tercera potencia se llama cubo porque permite calcular el volumen de un cubo. Es posible calcular la superficie de cuadrados de dos formas distintas. Un método es la superposición de figuras y otro método es el cálculo numérico. Un cuadrado de lados A más B no tiene la misma superficie que si se suman las áreas del cuadrado del lado A y del cuadrado del lado B. Veamos por qué. Por ejemplo, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 9, más 25 da por resultado 34. Ahora, 3 más 5 al cuadrado, que es igual a 8 al cuadrado, o sea, 8 por 8, da por resultado 64. Una experiencia geométrica permite confirmar los resultados aritméticos. Cualquiera sea la medida de A y la medida de B, se pueden mostrar estas figuras y discutir qué área falta para completar el cuadrado del lado A más B cuando se observan el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B dentro del anterior. La evidencia geométrica muestra que el área del cuadrado del lado A más B está compuesta por dos cuadrados, A al cuadrado y B al cuadrado, y dos rectángulos de área AB. Pudimos ver números grandes de una manera simple y logramos medir volúmenes y superficies. Cuando regresemos, veremos qué es la radicación. Un ejemplo típico de potenciación y que se puede hacer con nenes chiquitos es presentarlo como magia, por ejemplo. Tengo un papel que le voy a hacer cortes por la mitad. Le hago un primer corte, obtengo dos pedacitos. Si encimo estos dos pedacitos y vuelvo a hacer un corte, lo que obtengo son 4 pedazos. Estos 4 pedazos los vuelvo a encimar, corto por la mitad y voy a obtener 8 pedazos. Y así sucesivamente. La pregunta típica es cuántas partes obtendré en el quinto corte que haga, ¿sí? Y uno rápidamente les presenta a los chicos cuál es el número. Va a ser la potencia de 2. ¿Por qué? Porque fui dividiendo por la mitad del papel. Y cada corte que hago representa el exponente. O sea, en el primer corte sería 2 a la 1, que son 2 partes que obtuve. En el segundo corte, 2 al cuadrado, que representa 4, que son las partes que obtuve. Y así sucesivamente. Fíjate que sin necesidad de contar las partes que obtuve, inmediatamente puedo saber cuál es el número de papelitos que me quedaron, ¿sí? Esto se podría hacer sumando o multiplicando. Lo que permite potenciación es resumir y acotar estas operaciones.
Antes de seguir, les voy a contar una historia. Había una vez un rey de un lejano reino que quería que su hijo, el príncipe At-Nei-Sinek, se casase. Entonces organizó un gran baile en el palacio al que debían concurrir todas las doncellas del reino. El rey esperaba que su hijo se enamorase de alguna de ellas. El día del baile le fueron presentando una a una todas las doncellas sin que ninguna lograra siquiera que el príncipe levantara la vista. Sin embargo, cuando ya estaba por irse, divisó a una bella joven que recién llegaba. Se enamoró inmediatamente y bailó con ella hasta la medianoche. A esa hora, la doncella desapareció velozmente y solo dejó de recuerdo de aquella noche maravillosa un pequeño zapato que se le salió al tropezar en la escalera. El príncipe, desesperado, decidió buscarla. ¿Pero cómo hacerlo? Lo único que el príncipe tenía como dato era que el pie de la doncella entraba perfectamente en el zapato que había encontrado. Así que lo único que le quedaba era salir a probárselo a cada doncella del reino, esperando encontrar a la mujer que deseaba. Por suerte para el príncipe, las doncellas del reino no eran infinitas, y la que él buscaba se encontraba en el reino, por lo que no tuvo necesidad de buscar en otras tierras. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Supongamos que nos dan un número A y nos piden calcular otro, tal que, multiplicado por sí mismo un número B de veces, nos da el número A. La raíz n de un número natural A es igual a un número B, llamado raíz, que elevado a la potencia n da como resultado el número A. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 196 es 14, y 14 elevado al cuadrado nos da 196. El número que está dentro de la raíz se llama radicando. El grado de la raíz se llama índice del radical y el resultado se llama raíz. La raíz de orden 2 se llama raíz cuadrada y, por ser la más frecuente, se escribe sin poner el índice. ¿Qué ocurre si queremos calcular la raíz cuadrada de 529? Desgraciadamente, estamos igual que el príncipe de la historia que les conté antes. Necesitamos encontrar un número que, elevado al cuadrado, dé 529. Pero para encontrarlo, lo único que podemos hacer es probar y probar esperando que la doncella esté en nuestro reino. Perdón, esperando que el número que buscamos esté entre los números naturales. Claro que tenemos un problema mayor que el príncipe, porque los números con los que tendríamos que probar son infinitos. Pero la matemática nos da una ayuda, porque los números, aunque son infinitos, son más ordenados que las doncellas. Así que podemos empezar nuestra tentativa con un número fácil, 10. Pero 10 al cuadrado es igual a 100, que es más chico que 529. Así que ya podemos saber que el número que buscamos es más grande. Probemos con 30. 30 al cuadrado da 900, nos pasamos. Sigamos probando. Con 20. Nos quedamos cortos. Con 25 nos pasamos. Con 23 está justo. Algo parecido debemos hacer si queremos calcular la raíz cuarta de 256. Pero hay casos en los que para buscar a la doncella el príncipe tiene que salir del reino. La raíz cuadrada de 2 no es un número natural, es decir que no hay ningún número natural que elevado al cuadrado de 2. Tampoco lo hay entre los enteros. Y recién se lo puede encontrar en un conjunto de números más amplio, el de los números reales. Pero no nos vamos a ocupar de ellos acá. Por si les interesa, el príncipe At-Nei-Sinek encontró a su doncella, que era completamente opuesta a él. Salieron un par de veces, pero finalmente no congeniaron. Cuando el rey murió, los ciudadanos del reino decidieron que era mejor tener un gobierno democráticamente elegido que una monarquía, y el príncipe entonces se juntó con unos amigos, armaron una cooperativa y empezaron a producir arándanos y frutillas. Y le fue bastante bien,
Un ejemplo que se puede trabajar en la vida cotidiana es, por ejemplo, yo tengo una superficie cuadrada de, por ejemplo, 400 metros cuadrados. Y en esa superficie cuadrada, un terreno. Quiero instalar un gazebo, una carpa para una fiesta. Y digo, bueno, el diámetro de ese gazebo es de 25 metros. ¿Podré colocarlo en ese terreno? Obviamente, si conocemos la superficie, lo que necesitamos conocer es la medida del lado de ese terreno cuadrado. Mediante radicación, haciendo la raíz de 400, nos permite encontrar que el lado de ese terreno es de 20 metros. Por lo tanto, un gazebo de 25 metros es imposible instalarlo. Sería un ejemplo de la vida cotidiana. Habitualmente se trabaja más en operatoria, ¿sí? Operatoria con potenciación y radicación. Y la potenciación sí la podemos ver mucho más aplicada en situaciones concretas. Otro ejemplo de radicación puede ser que conocemos el volumen de una caja de forma cúbica, ¿sí? Y queremos calcular el alto de esa caja. Si conocemos el volumen y necesitamos calcular el alto, sabemos que el volumen de un cubo es el lado al cubo. Por lo tanto, podemos encontrar la medida de ese lado haciendo la raíz cúbica de ese resultado de ese volumen. O sea, qué medida elevada al cubo me da ese volumen que yo conozco. Y así puedo encontrar la arista al lado del cubo que estoy buscando. Hoy utilizamos la notación científica para simplificar números enormes. Gracias a la potenciación pudimos expresar cifras que pueden parecer imposibles y pudimos calcular áreas de cuadrados y de cubos. Por último, trabajamos con la radicación, que es la operación opuesta a la potenciación. Poder trabajar y expresar números muy grandes con potencias es muy importante, porque esos números tienen mucho que ver con el desarrollo del mundo en el que vivimos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.